Disfruta de una grata compañía, con invitados semana a semana, revisando temas de interés para toda la familia en tu matinal al mediodía con alegría. ¿Cómo prevenirlo? Con respecto a esto, tenemos una gran amiga, nuestra querida psicóloga Ángela Espósito. Gracias por estar con nosotros y hablar de este tema que es tan importante y a la vez delicado. Sí, justamente, bien, gracias. Justamente por lo mismo es importante y es necesario abordar este tema porque, claro, las cifras aumentan, pero no significa que antes no ocurrían, solamente significa que ahora la gente está denunciando. Así es. Así es. ¿Cómo nosotros podemos prevenir? ¿Cuáles son las claves que le podemos entregar a nuestros pequeños para evitar este tipo de situaciones que son tan lamentables? La prevención parte siempre en la casa. Hay detalles que son claves. Por ejemplo, si uno nota que un niño o una niña no quiere darle el beso al tío, típico en la visita a la casa, pero salude, dale besito, dale besito. No, si el niño no quiere o si la niña no quiere, es no es no y no hay que obligarlo. Por algo ese niño o esa niña está rechazando a ese otro, a ese adulto o adulta. No tienen la confianza, además que se vulnera también su respeto hacia él como individuo. Sí, ¿Cómo después puedes hablar de algo si obviamente tu familia te está obligando a hacer algo que tú no quieres? Exacto. Que es algo que es el poder relacionarse con personas, ¿cierto?, mayores. Por ejemplo, también, que ahora se ve cada vez menos mal, el beso en la boca entre familia. El hijo o hija, con el papá, la mamá, no, tampoco, no es sano. Por un lado, por el parte de salud bucal, pero por otro lado, porque si no, puede pasar que, por ejemplo, un tío, una tía furgón le diga, pero ¿tú me quieres? Y el niñito, sí. ¿Y tú quieres a tu mamá? Sí, ya, pues si te das besos con ellos, ¿por qué a mí no me das besos? Entonces el niño, sí, pues se ve atrapado en esto, entonces ¿qué hace? Le da el beso en la boca. Claro. Y ahí comienza toda una serie de otras cosas que pueden pasar. Entonces, por eso es importante, el beso siempre es en la mejilla o en la cara y siempre preguntar, ¿te puedo dar un besito en la mejilla? Sí, no, ya. ¿Te puedo dar un beso en la frente? Y ahí uno le está enseñando al niño, a la niña, que ese es su espacio, este es su cuerpo y ellos son dueños de su cuerpo. Es súper importante ese límite de que ellos entiendan que ese es su cuerpo y uno le está pidiendo permiso. Muy bien. Ahora, con respecto a las partes íntimas, es importante hablarle a los pequeños sobre sus partes íntimas, cómo protegerlas, cuándo decir que no. Hay muchos consejos que se le pueden entregar, ¿cierto?, a los pequeñitos. ¿Cómo crees tú que podríamos nosotros como papás poder decir a nuestros pequeñitos, tocar este tema para que ellos también a un vocabulario que sea para ellos, adaptable para ellos, ¿cierto? Que no exista algo que los pueda confundir. Exacto, siempre pensando en la edad de ellos. Según la edad, entonces ahí es donde va el consejo, según el nombre, según la edad que tengan. No hablar de más ni hablar de menos, sino que es justo lo apropiado para su edad. Otra manera de proteger también, por ejemplo, no exponerlos o exponerlas a material pornográfico o a material que lleve a una edad por su edad sexual superior a su edad cronológica. Sexualizar a los pequeñitos que muchas veces en TikTok, ojo, también aparecen. Por ejemplo. Claro, hay que tener mucho cuidado con colocar cierto control parental, sobre todo en las redes sociales a los pequeños. Sí, es que por ejemplo antes estábamos grande con compañía. Y, no, es chistoso, entonces veámoslo todos reunidos con familia. Ya, pero ahí ese es un programa de adultos con mucha estimulación sexual que no está apropiada y no está hecha para un niño de 3 años, de 5 años, de 10 años. Claro. Entonces, ¿cómo entonces su mente empieza a entender esto? Si es algo que no está su mente apropiada todavía, no está lista para entender ese tipo de material. Claro. Entonces también, ojo con eso, yo, en mi experiencia personal con pacientes, es que la confianza que le puedan generar los papás, las mamás, los adultos responsables a los niños, las niñas, que ellos se sientan con la confianza de ir y decir, mamá, papá, me está pasando esto, me está pasando esto otro, no me gusta cómo me toca el tío, no me gusta cómo me toca la tía. Claro. Me está pasando esto porque los agresores sexuales tienen como un sexto sentido, no sé, algo. Que captan a sus víctimas, por así decirlo. ¿Y cuál es el perfil que siempre estos depredadores, por así decirlo, sexuales atacan? ¿Eso no tiene algo? Es que puede ser súper amplio. Entonces, de repente,
ellos son, en general, se adaptan tanto que uno dice, pero es que ¿cómo? Jamás me imaginé que tal persona se veía tan bueno, era tan amoroso. Ya, pero ellos captan, huelen, no sé, identifican tan bien a ese niño, a esa niña, que a lo mejor está abandonada emocionalmente por la familia, llegan y ahí atacan. Saben que ese niño, esa niña no va a hablar con la mamá, no va a hablar con el papá. Entonces ahí van. En general, la mayoría de los casos son abusos sexuales intrafamiliares. Dentro del hogar. Dentro del hogar, o dentro del sistema familiar. Son conocidos por la familia. El menor de los casos son extrafamiliar. Algún vecino que no es conocido por la familia, pero en general son conocidos de la familia. Entonces, ¿qué hacen? Estar atentos. La familia dice, pero si el tío Menganito, si el padrino de la guagua, ¿cómo? Si el padrino, si lo conocemos hace 10 años. Ya, pero a lo mejor en esos 10 años quizás cuántas otras víctimas hay de por medio. Que no han hablado. Que no han hablado por miedo, por millones de razones. O sea, lo importante es lo que tú reiteras, ¿cierto? Y que lo que es, aquí chiquillo, hay que tener mucho, ampliar esto, que debemos tener mucha confianza con nuestros pequeños y hablar las cosas acorde, ¿cierto?, a la edad que ellos tienen. Sí. Ahora, vamos a tocar este tema que, insisto, que es muy delicado, pero cuando un pequeño ha sido abusado, ¿cuáles son las señales que entregan? ¿Cómo percatarse como papás? Hay muchas señales, entre ellas, por ejemplo, la enuresis, que es orinarse, o la encopresis, que es hacerse caquita en la cama, y siendo que ya había dominado el no orinarse de la noche, por ejemplo, y de repente pierde el control de esfínter. Ya, por ejemplo, ese es, ojo, algo está pasando. No estoy diciendo que todos los niños y las niñas que sufran enuresis o encopresis secundaria tengan, pero sí indagar un poquito. Pero si está pasando eso, ojo, al tiro, de esto cuando uno evalúa los casos y uno ve eso, al tiro, pum, la primera señal, aquí probablemente hay un abuso sexual, y después uno empieza a descartar. Ah, claro. Por ejemplo, o dolores de cabeza que le hacen exámenes y no hay nada médico, no hay nada biomédico, no, lo está haciendo para llamar la atención. Ya, pero por algo ese niño está diciendo que le duele la cabeza, que no quiere ir a clase. Claro. Por ejemplo, muchas veces no quieren hablar del tema, hay mucha vergüenza, hay mucho sufrimiento, sufren flashback, muchas veces generan estrés postraumático, están haciendo sus tareas o están tratando de estudiar y le vienen estos flashbacks, estos recuerdos, y quedan en blanco y quedan tan mal que no pueden seguir estudiando, no pueden seguir haciendo las cosas que hacían. Entonces, por ejemplo, si un niño o una niña llevaba una nota súper buena, 6 y 7, y de repente baja, ya, ojo, algo pasó, algo está pasando, que este niño que llevaba un ritmo bien, ahora ya no. Algo está pasando, que este niño ya no quiere ir para tal lado a jugar, ya no quiere compartir con ciertas personas. Claro que sí. Por ejemplo, el dibujo es el lenguaje clave de los niños, además del habla, pero el dibujo habla mucho de lo que le está pasando a los niños. Entonces uno ¿Eso ve va un con dibujo, los colores también o solamente imágenes? colores, imágenes, por ejemplo, si no sé, a la madrina, al padrino, no sé, le dibuja los dientes como en punta, eso es agresión. Entonces ya, a ver qué pasó. Porque el dibujo está señalando, no sé, el pantalón con una cremallera muy grande, muy marcada. Ya, algo está pasando. Ya, no estoy diciendo que siempre pasa, pero son señales que uno... Claro, son signos de alerta que uno dice, ya, aquí hay algo que está pasando. En los adolescentes ocurren fugas del hogar. Puede producir también bulimia, anorexia. ¿Por qué? Por ejemplo, en la anorexia. El querer que no se les marquen los signos sexuales, no sé, el busto, las curvas, claro, entonces mejor, normal, entonces, lo esconde. Entonces dejan de comer porque así mantengo esta figura que no va a mostrar caracteres sexuales, no va a mostrar senos, curvas, entonces lo más flaquita posible, para evitar esto obviamente a nivel inconsciente, no es que digan voy a provocarme anorexia a nivel inconsciente, o por el otro lado la bulimia, quiero verme tan mal, tan fea o tan feo que nadie más se me acerque, porque también así evito que me vuelvan a vulnerar. Claro, entonces hay un montón de síntomas, de signos que nos pueden estar indicando que aquí algo pasa. Qué destructivo, ¿ah?
horrible, horriblemente destructivo. Es destructivo para un ser humano. ¿Cuáles son los mitos que hay con respecto a todo lo que es la agresión sexual infantil? Los mitos, hay varios, entre ellos, por ejemplo, que solo le ocurre a las mujeres. Y no, también hay niños que son agredidos. Yo hace un tiempo atrás trabajaba en un centro y un adolescente ya más grande me decía que yo aprendí la ley de la calle a defenderme porque si yo no pegaba primero, a mí me iban a violar. Entonces y él pasó años en un centro cuando niño, entonces él dijo, ya, yo tengo que aprender a pelear. Yo o me defiendo o me violan. Entonces él aprendió a defenderse. Entonces uno de los mitos es que solo ocurre a las niñas y no es así. ¿Cuánto es el tiempo en que una víctima, cuando no tiene la confianza con sus padres, denuncia el hecho o lo habla? Según tu experiencia. Pueden pasar años hasta que recién lo hablan. ¿Por qué? Porque hay mucha culpa. Hay mucho, ¿Qué pasa con la culpa? Eso quiero andar contigo. Sí, porque los agresores, y ahí también otro de los mitos, es que lo que vulneran a través de la violencia y no muchas veces a través de la coerción. Entonces, por ejemplo, le dicen a los niños, es que si tú le dices a tu mamá, por ejemplo, la nueva pareja y la mamá, voy a inventar un caso ficticio. Un ejemplo. Entonces, la nueva pareja le dice que si tú le dices a tu mamá que está pasando esto, yo me voy a ir de la casa y no van a tener para comer, van a tener que irse, van a quedar en la calle, tu mamá lo va a pasar mal. Entonces, la manipulación. La manipulación es grotesca, es asquerosa. Entonces, ya un pequeño, ¿cómo actúa bajo eso? Se siente culpable, exacto. Por eso calla. Un niño de 3 años, de 5 años, con esta tremenda mochila a la espalda, sintiéndose horriblemente responsable del bienestar de su familia, ya mejor me callo y vamos nomás. Yo, no sé, ese año atrás tuve una paciente que ella optó por dejarse agredir por el papá para así su hermana más chica no fuera agredida. Pero pasan los años, esta señora yo la atendía tendría 60 años, esta señora ya adulta, cuando ella recién lo habla, ocurre la develación conmigo. Ella lo habla con su hermano, y se entera recién de que su hermana también estaba siendo agredida por el papá. Que ella nunca se dio cuenta y quiso protegerla y tampoco consiguió. No consiguió. Entonces, de verdad que la tremenda mochila que se les pone encima a las víctimas de agresión es tremenda por la tremenda manipulación. Oye, pero es que mira, tu papá, tu mamá, ¿qué van a decir? Lo van a pasar mal. Mira, yo tengo tal posición, lo van a pasar tan mal, soy el tío favorito. Eso te quería preguntar, ¿qué pasa cuando el agresor es papá, mamá o un familiar cercano? Ahí es complejo. Sí, es que el nivel se va complejizando en la cantidad de tiempo, primero en la edad del inicio del abuso, la cantidad de tiempo que pasa la persona siendo agredida y también el tiempo en que lo hablan, lo develan. Claro. Y es súper clave aquí la importancia de que se le crea. No hay terapia. Es importante lo que tú nos estás contando. Que muchas veces hemos visto, yo creo que nos ha pasado, que hemos visto en las redes sociales, ¿cierto? Cuando ocurren crímenes macabros o violaciones y los pequeños dicen, yo avisé, yo dije, pero a mí no se me creyó. Muchas veces. Hasta que el colegio muchas veces son los que denuncian. Es que ¿sabes qué pasa? Que en el fenómeno de la agresión sexual a veces pasa que hay una abuelita que fue agredida sexualmente y se lo cayó. Después llegó, esa abuelita fue, mamá, esa hija no habló. ¿Lo normalizan, dices tú? Se normaliza y después es a la nieta que puede ser el mismo agresor o otro agresor, y se normaliza esto. Y este ciclo se corta una vez que alguien habla y se hace la denuncia pertinente. En Chile no prescriben ese tipo de delitos. A veces dicen, ya, pero es que pasaron 15 años, ya no tengo prueba, no tengo nada. Pero la prueba son ellos o ellas mismas. Su testimonio es, claro, el daño psicológico que tienen ya es suficiente prueba. Y que además eso trae consecuencias cuando son adultos, imagínate, cómo relacionarse después con su familia, su marido, la desconfianza, un montón de cosas. Sí, porque muchas veces se sexualiza el vínculo. Entonces creen que que valen según lo que ellos puedan dar o no sexualmente.
Entonces las relaciones con otros muchas veces está teñida por lo sexual. Muchas veces no se quieren casar, o ya, ok, se casan, pero no quieren tener relaciones con su esposo o con su esposa porque el estar ahí, esa instancia, le trae muchos recuerdos. Muchos recuerdos. O por ejemplo, y lo dice la literatura, y también he tenido pacientes que dicen que, por ejemplo, que van en la micro y sienten cierto olor y les paraliza, porque ese era el perfume o era el desodorante que ocupaba el agresor. O por ejemplo, no sé, llegar a la casa y sabía que el papá llegaba a las 9 de la noche a la casa y daba las noticias. Entonces, cuando escucha la música y las noticias, recuerda porque justo a esa hora era cuando era agredida. Entonces ahora que esa adulta escucha la misma música y las noticias y se paralizan. ¿Por qué? Porque esto es todo un tema de un trastorno de estrés postraumático que hay que tratar. Pero yo te quería preguntar, bueno, ojalá que no ocurra, pero en el caso de que alguien esté viviendo esta situación, ¿cómo poder ayudarlo? ¿Qué es lo que primero deben hacer, en este caso los papás, si se enteran de que el pequeño ha tenido algún tipo de abuso? Lo primero es creerle, siempre es creerle. No hay, el mejor terapeuta no puede reemplazar a un apego seguro, a una mamá, un papá, un adulto responsable, tía, tío, quien esté, que le crea. Que cuando este niño se atreva a decir, sí, me está pasando esto, le crean a pie juntos y no le den toda la duda. Ya, te creo, entonces ya, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la denuncia, hagamos esto, hagamos lo otro. Pero creerle por sobre todas las cosas y transmitirle que para que entienda que ellos van a estar ahí y que su bienestar es por sobre todas las otras cosas. Es por sobre el tema económico o el que dirán, porque hay mucha estigmatización. Muchas de estas víctimas creen que tienen un cartel aquí que dice víctima y que caminan por la calle y la gente lo mira y saben que son víctimas. Entonces, no, darle a entender que no, que son sobrevivientes, que tienen su familia que los apoya, que les cree por sobre todas las cosas, llevarlo a terapia, por supuesto. Ese apoyo que le da su familia es sanador para ellos, los procesos pueden ser más cortos. Sí, sin duda que es mucho más sanador el tener el acompañamiento familiar, el sentirse que les creen, que hay algo importante también, que se me escapa adelante. Muchas veces se les dice como, no, tú no tienes que dejar que nadie te toque, que nadie te haga nada. Pero no podemos comparar la fuerza de, qué sé yo, un niño de 5 años versus la fuerza de un adulto de 40 años. Claro. Es incomparable. Entonces, el niño se cría con esto de que yo me tengo que defender. ¿Y qué pasa? Que al momento de no poder defenderse por obvias razones de fuerza física, entonces la culpa de yo no lo hice, yo no me defendí, entonces yo soy culpable porque yo no me defendí. Y no entiende que no, pues yo no me defendí porque no me podía defender, porque un niño de 3 años, 5 años, no hace comparar a la fuerza física de un hombre de 30 años, de 40 años. Entonces, hacerle entender, tú no eres el culpable, tú no eres el responsable. Aquí el culpable de esto es el agresor. Él es el culpable de las cosas que hizo, que dejó de hacer. Tú no. Con tu experiencia, ¿encuentras que hoy en día se denuncia mucho más que antes? Se está denunciando más que antes. Pero no lo que se debería, no lo que ustedes esperan como profesionales. Hay muchos más por ahí. Hay mucha gente que por miedo, por vergüenza, culpa, por vergüenza no lo hace. O por el que dirán, o porque a veces se estigmatiza, ¿no? La clase social baja nomás pasa. No, pasa en todas las clases sociales. En todas las clases sociales. Pero a veces en la sociedad, en las escuelas públicas, por ejemplo, se ve más, entonces la obligación de hacer la denuncia, van a hacer la denuncia. A lo mejor en otro lado está ocurriendo, pero no lo hace. Entonces esto trasciende toda edad, clase social. Ojo que a veces el abuso sexual no solo es de un adulto hacia un niño. Legalmente sí, pero a veces puede pasar que un niño de 7 años más. Claro, pero eso está queriendo decir que ese niño de 7 años algo le pasó, algo le está pasando, que está buscando esas un niño conductas sobre sexualizar y que sobre no, los pequeños. por algo está buscando eso, por algo, ya, porque puede ser un tema de exploración, ya, pero este y este otro tema no es exploración, esto es otra cosa.
Entonces, ¿de dónde aprendió ese niño de 7 años a hacer tal o cual conducta? Claro que sí. Entonces, es víctima, claro, entre comillas, victimario, pero es víctima también. Y hay que tratarlo como víctima Es importante también. entonces cuando también alguien tenga una experiencia de algún pequeñito que tenga esas actitudes, que a lo mejor pues en el colegio jugando, se le informe a la mamá, al papá de lo que está pasando. Lo importante aquí, lo principal es la comunicación, Sí. ¿cierto? Y creer. Disfruta de una grata compañía con invitados semana a semana, revisando temas de interés para toda la familia en tu matinal al mediodía con alegría.